Pues bien, vamos a pasar ahora a la siguiente actividad y les cuento que hace unas semanas publicamos la convocatoria Zigzag Busca Conductores, donde invitamos a niños y niños de 8 a 12 años de edad a formar parte de la conducción del aniversario, de este 16º aniversario del Zigzag. Los participantes enviaron su video para el casting y fue así como los jurados calificadores eligieron a 6 niñas y 6 niños que ganaron en esta convocatoria de Zigzag Busca Conductores. Estos niños realizaron entrevistas a científicos en Zacatecas. Los primeros 3 días de este programa de actividades se estarán transmitiendo en este mismo horario. Hoy arrancamos con la primera. Esta entrevista fue realizada a la doctora Virginia Flores Morales, docente en el programa académico de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a presenciar la entrevista. Hola a todos, mi nombre es Dulce Abigail Ayala López, tengo 10 años y vivo en el municipio de Guadalupe, en el estado de Zacatecas. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Guillermo Dardo Salazar, tengo 12 años y vivo en Zacatecas, Zacatecas. Es un gusto tener con nosotros en esta entrevista a la doctora Virginia Flores Morales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, doctora, bienvenida a su programa, a Curiosos y Preguntones. Y le voy a hacer una serie de preguntas, ¿está bien? Claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, yo quisiera saber que cuando usted era niña, ¿a qué científica o científico admiraba y por qué? Bueno, pues realmente siendo muy niña no tenía mucho conocimiento de que existían los científicos. Pero posteriormente sí me gustó muchísimo la vida de María Curie. Creo que la mayoría de las personas ubicamos a esa gran mujer científica. Y la razón por la cual la admiraba era justamente por todo lo que había logrado bajo una dinámica de tanta adversidad, ¿no? Creo que eso para mí significó mucho, me motivó mucho a hacer cosas y creo que hasta la fecha, a pesar de que existen muchas otras mujeres a las cuales admiro, Marie Curie sigue siendo una parte fundamental de mi inspiración. Bueno. Muy interesante. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y mi pregunta, lo que yo quiero saber es, ¿qué es lo que usted le inspiró a dedicarse a el área de química orgánica? ¿Qué me dedicó a inspirarme esto? Bueno, cuando era pequeña, un poco como ustedes, un poco más pequeña que ustedes, quería hacer otras cosas, ¿no? Al principio quería ser veterinaria, creo que todos pasamos por una etapa donde nos gustan los animales, pero me regalaron un pollito y se me murió. Y después de que se murió el pollo, dije, jamás voy a poder tener un animal vivo, así que desistí de la idea de estudiar veterinaria. Sin embargo, poco tiempo después de eso, recibí un juguete, un regalo de Reyes Magos, que consistió en un juego de química. Y justo cuando abrí el paquete y vi esa cantidad de tubos que estaban en una caja y otros artefactos que aparecían ahí, que en ese momento yo no sabía que era un matraz o que era un mechero, ¿no? Cambió mi perspectiva de las cosas, ¿no? En ese momento decidí que quería estudiar química y bueno, empecé a prepararme para ello y pues aquí estoy, ¿no? Tengo un doctorado en química y realmente un juego es lo que me permitió encontrar qué es lo que quería hacer. Muy interesante. Ok, doctora, y entonces voy a la pregunta 3. Dime. Así que, ¿qué tan importante fue el apoyo de su familia para que usted pudiera estudiar? Pues yo creo que fue fundamental, Guillermo, porque yo provengo de una familia de personas que vivían, bueno, vivimos, mis padres todavía viven ahí, en una población muy pequeñita en el estado de Veracruz. Vivíamos o vivimos en un pequeño pueblo donde la educación apenas empieza a haber un pequeño kinder, una escuela primaria, no hay secundaria y mucho menos cualquier otra escuela. Entonces, fue fundamental que mis papás
me apoyaran, que me enviaran a la escuela, porque sé que hicieron grandes sacrificios para ello, y creo que sin el apoyo de ellos, pues yo no hubiera logrado alcanzar mis sueños, ¿no? Porque a pesar de que me hubieran regalado un juego y que hubiera encontrado qué quería hacer, si ellos no hubieran hecho posible el mandarme a la escuela, pues probablemente no hubiera tenido la oportunidad de convertirme en lo que soy ahora. ¡Wow! ¡Qué fascinante historia, doctora! Sí. Bueno, la cuarta pregunta que yo le tengo es, ¿cuál ha sido su mayor logro en toda su carrera de investigador? Uy, mi mayor logro. Ay, esa es una muy buena pregunta. Creo que como tal un logro no lo tengo. Creo que tengo más bien muchas pequeñas cosas que me hacen feliz, ¿no? Y creo que la más importante es justo el que mi trabajo o lo que yo intento transmitirles en un aula o transmitirles a través de lo que hago en investigación, les ayude a las personas, ¿no? En particular a mis estudiantes. Creo que cuando han regresado algunos de ellos a decirme que lo que les enseñé les sirvió, que parte de lo que ahora hacen y que son felices haciéndolo, lo aprendieron estando conmigo en el aula o en el laboratorio, creo que ha sido mi mayor logro, ¿no? Creo que esa es el mayor reconocimiento que puedo tener y lo mejor, o sea, creo que es en los mejores momentos que me he sentido, ¿no? Cuando he constatado que quizá el esfuerzo que yo también he hecho por enseñar a los demás, pues ha valido la pena. Muy interesante. Y actualmente, doctora, ¿qué tipo de investigación está llevando a cabo y en qué consiste? Mira, yo me dedico a hacer investigación en el área básica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que realmente mi trabajo está como en la base de algo que puede llegar a ser más grande. Mi actividad consiste en preparar moléculas o estructuras de una molécula que tengan una posible actividad biológica. Estas actividades obviamente pueden ser muchas. Yo me dedico nada más a unas en particular. Una es hacer moléculas que tengan una actividad anticancerígena, otra es que tengan actividad antidiabética y la otra es que sean moléculas con actividad antimicrobiana. La razón de hacer esto es porque son de las 3 enfermedades que más aquejan a la población en México y obviamente también a nuestro estado. Entonces, lo que buscamos son estructuras que puedan tener una posible actividad. Obviamente, eso involucra hacer la síntesis, o sea, meterte al laboratorio y preparar en un matraz, hacer reacciones, hacer purificaciones, después de identificar a la molécula. En fin, es una serie de pasos que te permiten llegar a obtener, por ejemplo, una pequeña muestra o una muestra un poquito mayor de esa sustancia, pero de ahí empieza un largo camino, que sería empezar a probar esa estructura para ver si realmente sirve. Entonces, mi trabajo está como en el primer escalón de una serie de escalones para lograr que una estructura pueda alcanzar, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en un medicamento, ¿sí? Entonces, realmente eso es a lo que me dedico y actualmente mis investigaciones están enfocadas a esas actividades que les comento, pero obviamente a raíz de la pandemia, pues tenemos también que incursionar en lo que es urgente e importante. Entonces, estamos iniciando también algunos estudios para desarrollar estructuras que puedan tener una posible actividad antiviral y de preferencia sobre SARS-CoV-2, ¿no? Que ocasiona COVID-19. Yo le quisiera hacer una pregunta complementaria de esa pregunta que dijo Guillermo, y es, ¿cuál de sus investigaciones es la que va más avanzada? ¿Cuál va más avanzada? Pues yo creo que llevamos buenos resultados y tenemos pues grandes apuestas a la parte antimicrobiana. Tenemos por ahí unas estructuras que han resultado buenos candidatos, al menos en la parte básica. Tenemos síntesis muy sencillas, que ya las dominamos perfectamente bien. Tenemos a partir de la química computacional, que también es un área y una herramienta muy bonita, resultados que nos permiten saber que estas moléculas pueden funcionar como antimicrobianos y en particular, fíjate, eso es bien interesante, porque estos antimicrobianos están
dirigidos contra enfermedades que parecen poco comunes, pero que realmente todavía causan muchos estragos en el mundo y en nuestro país, que es, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra o en el caso de la malaria, donde hay muy pocos medicamentos para atenderla. Entonces, estamos teniendo buenos resultados y creemos que por ahí nos puede ir muy bien. Y también tenemos unos resultados alentadores, aunque todavía nos falta trabajo en la parte anticancerígena. Tenemos por ahí 2 estructuras antileucemia que nos parecen sumamente importantes, pero que todavía necesitamos trabajar un poco más. Bueno, mi pregunta es si en algún momento alguien le dijo que usted no podía lograr sus metas por ser mujer. Sí. Sí, yo creo que desafortunadamente las mujeres, y aquí, bueno, voy a destacar esa parte, Guillermo, porque creo que las niñas tenemos una desventaja al respecto, ¿no? Y ojalá de verdad muy pronto esa brecha se acorte, ojalá tengamos esta cuestión de género realmente equitativa en poco tiempo, aunque bueno, desafortunadamente los datos no parecen tan alentadores, ¿no? Todavía la brecha, al menos a este año, es de 100 años, todavía tendrán que pasar 100 años para que esa brecha entre hombres y mujeres se cierre, pero sí, desafortunadamente a mí sí me dijeron varias veces que no podía, y obviamente te desalientan también a estudiar algo que a veces la gente cree que es una carrera para hombres. Porque la mayoría de los investigadores en el área de química o en el área de ingeniería, que es donde yo estoy, son hombres. Entonces, mucha gente cree que esas áreas son exclusivas de ese género. Cuando las mujeres tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que hacer ahí y realmente podemos hacerlo. Dentro de mi familia también encontré personas que en algún momento me dijeron que no, ¿no? En particular mi abuelo. Y obviamente al principio sí fue bastante duro descubrir que alguien no creía en mí, ¿no? Y que esa persona que no creía en mí, en lo que podía hacer, era de mi familia. Pero después entendí que tenía que ver con una cuestión social. Creo que también a nuestros abuelos, y más mi abuelo, que era una persona ya muy mayor, si yo ya soy mayor, mi abuelo era increíblemente mayor, pues pertenecía a otra época, ¿no? Donde sí para ellos era muy común que las mujeres pues no tuvieran muchas opciones, o si las tenías, pues para ellos su razonamiento era que ibas a terminar casándote y que entonces pues no iba a servir de nada el que hubieras estudiado porque te ibas a dedicar a estar en tu casa y a hacer labores del hogar. Entonces creo que eso era la razón por la cual me lo decía, ¿no? Que me decía que no estudiara porque pues al final no me iba a servir de nada. Sin embargo, creo que su perspectiva cambió cuando me titulé de la licenciatura, pues fue de las personas que al menos yo vi más contentas con ello. Y posteriormente, cuando me doctoré, pues también, ¿no? Él estuvo ahí presente y creo que a pesar de que no era muy afectivo o no era muy fácil que te dijera lo que sentía, yo sabía que estaba orgulloso de lo que había logrado. Entonces, creo que así fue, ¿no? Pero sí te enfrentas a eso. Y obviamente también, ¿no? Al inicio, cuando empecé a desarrollarme ya en mi área profesional, pues también encontré a varios compañeros varones que intentan frenar tu trabajo, ¿no? Y justamente la razón es esa, ¿no? El hecho de que seas mujer y que te desarrolles en un área que mucha gente sigue pensando que es para hombres. Estoy de acuerdo, doctora, que usted hubiera seguido su camino porque los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Así es. Quizá uno sea más fuerte que el otro, pero eso no nos hace diferentes de que no tengamos las mismas capacidades. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y doctora, yo quisiera saber de cómo puedo hacer para lograr convertirme en un gran científico. Híjole, Guillermo, pues eso creo que es muy fácil. Lo primero que tienes que saber es que realmente te apasione eso que quieras hacer. Si eres científico y te gusta, va a ser muy simple, ¿no? De hecho, es muy disfrutable, ¿no? Ni siquiera sientes que te estés esforzando demasiado, ¿no? Hay por ahí un dicho, ¿no? Que dice que si algo te aprieta no es de tu talla, ¿no? Y creo que eso es importante.
Cuando uno encuentra qué es lo que quiere hacer y te desarrollas en eso de la manera más fácil, ¿no? Como decir, como si fueras un pez en el agua, es cuando sabes que encontraste lo que quieres ser. Entonces, si tú quieres ser científico, lo vas a lograr porque lo llevas dentro y sabes que puedes hacerlo. Sí, ¿qué hay que hacer? Bueno, se necesita mucha disciplina, se necesita ser muy responsable, se necesita ser muy organizado, porque si no, de repente tu cabeza está en 1000 cosas y no terminas de concretar algo, pero creo que la parte más fundamental de todo esto es que aquello que se elija hacer, se tenga que hacer realmente con pasión y que realmente estés encantado de hacerlo, ¿no? Que realmente te sientas feliz haciéndolo y que eso sea lo que haga que todos los días te levantes con una sonrisa a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Que no te pese hacerlo. Creo que esa es la parte más importante, así que si quieres ser científico, estás en muy buen camino porque justo encontrar qué es lo que queremos hacer es lo primero que hay que preguntarse. Pues muchas gracias, doctora. Bueno, mi otra pregunta es si usted en algún momento dudó de sus capacidades para lograr sus metas. Ay, Dulce, yo creo que sí. Y es algo que a veces todavía me ocurre, ¿no? Hay ocasiones en que ante alguna situación, pues, que se sale de mi control o que no sé a veces cómo resolver, ¿no? Hay problemas tan solo en en el área de la química que de repente no sabes cómo afrontar, que no sabes cuál es la respuesta, si llegas a dudar de tus capacidades, ¿no? Pero creo que en esa duda se presenta la oportunidad de hacerte mejor. Se te presenta la oportunidad de aprender otras cosas, se presenta la oportunidad de vencer tus miedos y si no los logras vencer, hacer lo que tengas que hacer, aún con miedo, ¿no? Y creo que eso hace que sigas avanzando, ¿no? Creo que esa es una constante en los humanos. Creo que todos en algún momento dudamos. A veces algunos dudamos más que otros y tal vez no sea tan bueno, porque somos muy capaces, como lo dijo Guillermo y lo dijiste tú. Todos somos capaces de lograr nuestros sueños y de hacer grandes cosas. Tal vez la limitación está en si no lo permitimos o no, si somos conscientes de ello o no. Entonces, a mí, esos pequeños momentos de duda me han servido para salir adelante, ¿no? Y a veces cuando me va muy bien, que afortunadamente casi siempre es así, recuerdo también los momentos en los que no me ha ido bien y cómo lo superas y eso te ayuda mucho a ser mejor. Y oiga, doctora, ¿cómo Dime. podemos elevar el interés de los niños para que les guste la ciencia en nuestro país? Ay, Guillermo, esa es una pregunta sumamente importante porque creo, como tú hace rato dijiste, ¿no? ¿Qué se necesita para ser investigador? ¿O qué se necesita para ser, no sé, un artista? ¿O qué necesitamos para ser un futbolista? Pues se necesita saber qué es que eso es lo que queremos hacer. Y creo que la mejor manera de hacerlo es justamente acercándonos a él, ¿sí? Aquí creo que la lección más importante o el llamado más importante tiene que ser para sus papás, que sus papás les ayuden a encontrar qué es lo que realmente disfrutan, pero hacerlo de una forma realmente plena y consciente. Porque luego pasa que cuando son niños, sus papás los llevan a 1000 actividades, o sea, van al karate, van al fútbol, van a nadar, van al ballet, van a 1000 lugares, esperando que algo de eso les guste y son como así de tiempos, ¿no? O rotan en un montón de actividades, pero quizá nunca están plenamente conscientes de qué de esas actividades les gustan. Entonces, a veces, pues se pasan por alto o tal vez nunca las descubrimos, porque eso también es importante. Quizá muchos niños no tengan la posibilidad de hacer una actividad o de ir a un museo, por ejemplo, un museo interactivo como el ZigZag, y descubrir que existan cosas que les apasionen. Y eso ya es una pérdida. ¿Por qué? Pues porque no existió ese contacto que detone esa chispa que te permita
encontrar qué es lo que te motiva. Creo que aquí el llamado es ese, a que todos ustedes como niños puedan desarrollarse en actividades muy diferentes, pero que encuentren cuál es, y esa que sea realmente llevarlos a construir ese sueño y hacerlo realidad, porque creo que no hay nada más importante que alguien adulto que sea feliz con lo que hace. Así que el llamado es a los papás, por favor, llévenlos al zigzag, llévenlos a actividades lúdicas, llévenlos, no tengan miedo de que el niño o la niña termine diciendo, esto no me gustó. El día que encuentre qué le gustó, de verdad van a ver en sus ojos y en su sonrisa lo más maravilloso que nunca han visto, y van a ser muy felices sabiendo que sus hijos han encontrado en qué ser los mejores, ¿no? Bueno, esta es la última pregunta de la entrevista, y mi pregunta es si usted nos podría explicar a los niños que nos están viendo en casita, a Guillermo y a mí, nos podría explicar qué es lo que usted hace en su trabajo. Bueno, creo que eso lo van a entender todos. Me divierto como enano, ¿no? Eso es lo que hago en mi trabajo. Realmente me encanta divertirme, hago varias actividades. Mi trabajo consiste en dar clases, así que preparo a los ingenieros químicos que están en la Universidad Autónoma de Zacatecas para ser buenos profesionales. Les imparto clases que tienen que ver con la química orgánica y también con algunas otras materias que tienen que ver con la ingeniería farmacéutica, es decir, con todo aquello que permita que un ingeniero pueda integrarse en un área tan importante como es la industria farmacéutica. En el laboratorio, pues lo que hago es diseñar moléculas, jugar con la computadora, preparar estas moléculas haciendo reacciones, así que tengo un laboratorio que huele horrible, ¿no? Porque muchos de los compuestos huelen horrible, y más cuando usamos azufre, es como si estuviéramos en un pequeño infierno, pero que te hace sentir vivo, que te hace divertirte, que te pone retos, que te genera dudas, y que al final del día terminas sintiéndote muy satisfecho por haber hecho una o dos o 1000 reacciones, y a veces también con resultados no tan agradables, ¿sí? A veces para lograr algo tienes que hacer muchos intentos, y eso no siempre se recibe de buena manera. Entonces, pero cuando se logra, pues todos brincamos de alegría. Tomo mucho café, que también me encanta, leo mucho, pero creo que lo más importante es que me divierto haciendo lo que hago, y esa es mi mejor regalo de todos los días. Muy interesante su forma de explicarnos lo que usted hace. Y bueno, doctora Virginia, quiero agradecerle a nombre mío y de todos los curiosos y preguntones por su valiosa participación en la sesión de hoy. No, pues yo les agradezco a ustedes, de verdad, Dulce, Guillermo, ha sido un honor ser entrevistada por ustedes. De verdad, estoy muy nerviosa todavía por lo bien que se desempeñan, por lo interesantes que son, por lo que vi de ustedes. Y para mí es un honor el participar en este 16 aniversario del zigzag, el haber estado hoy con ustedes y por permitirme conocerlos, y que ustedes y los demás niños conozcan un poco de mí. Muchas gracias. Al contrario, doctora, fue un honor para Guillermo y para mí entrevistarla. Sí, muchas gracias, doctora. Pues bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos, pero recuerden, estén al pendiente porque vienen más cosas interesantes, divertidas y grandiosas aquí en Curiosos y Preguntones. Esta fue una dinámica hecha con motivo del aniversario del zigzag. ¡Hasta pronto! 5, 4, 3. Adelante. Muy bien, pues hemos escuchado la excelente entrevista de nuestros amigos Dulce y Guillermo. Dulce de 10 años y Guillermo de 12 años. Doctora Virginia, esta entrevista ha sido tan fresca y tan motivante porque nos ha presentado la posibilidad que tenemos
todos dedicarnos a algo científico y tecnológico, pero sobre todo a los niños y niñas, cómo pueden ellos ir viendo qué es lo que les gusta y qué es lo que les apasiona. ¿Qué les han parecido pues nuestros primeros dos conductores que resultaron de la convocatoria de Zig Zag Busca Conductores para su aniversario? Ha sido muy interesante. Doctora Virginia, ¿cómo la ha visto? Así es, Alberto. De hecho, bueno, yo me sentí muy nerviosa con ambos, ¿no? Dulce y Guillermo. Guillermo tiene una voz de locutor, como creo que todo el mundo ya se habrá dado cuenta, y grandes capacidades. Dulce también es una niña que tiene una chispa y una luz para hacer las cosas que no dudo en que sean buenos profesionales en lo que decidan hacer, ¿no? Y para mí, pues fue un honor ser entrevistada por este par de niños tan extrovertidos y tan dinámicos, y obviamente pues ser parte de este 16 aniversario del Zig Zag. Muy bien, quisiera yo retomar algunas cosas, doctora, si me lo permites, algunos puntos muy interesantes que han resultado de esta padrísima entrevista de Dulce y Guillermo. Y una de ellas es sobre la importancia que tienen en los juguetes que se les regalan a los niños a temprana edad para definir muchas de las cosas que les pueden apasionar. ¿Qué podríamos platicar acerca de esto, doctora? Creo que en eso, Alberto, tienes toda la razón y es determinante, ¿no? Yo creo que a veces como papás, los papás se preocupan mucho de qué tipo de juguete darle a sus hijos, y a veces los educativos o aquellos que no son quizá el juguete de moda no representa una alternativa, cuando en realidad sí hay un acercamiento temprano a esta dinámica, al menos de saber qué se puede hacer con un juguete, o que existen juguetes relacionados con actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos pequeños juegos, por ejemplo, en mi caso de química, ¿no? O, por ejemplo, he visto algunos de biología que tienen microscopios, o de médicos. Creo que pueden despertar en los niños la curiosidad, y creo que ahí, desde muy temprana edad, se pueden ir descartando o acertando en cuál puede ser una profesión que elijan de forma muy consciente, no tan solo el niño, sino también los papás. Creo que a veces se hace mucho uso de juguetes que a veces representan más para los papás que para los niños, ¿no? Y en este sentido, a veces no de forma positiva, ¿no? El hecho de que existan muchos juguetes bélicos, pues no desatan en un niño otra cosa más que eso que un adulto está proyectando, y creo que desde esa raíz deberíamos, como adultos, intentar que los niños tengan objetos de educativos o de juguete más afines, ¿no? E igual con la cuestión de género, ¿no? Creo que en muchas ocasiones se acepta muy bien que las muñecas son para niñas, cuando también un niño podría jugar con una muñeca y tener un entendimiento diferente de lo que es una igualdad, ¿no? Hay muchos hombres que son muy buenos diseñadores de ropa, por ejemplo, y estoy segura que una muñeca y accesorios de una muñeca le podría resultar fabuloso, pero a veces no lo pensamos desde esa óptica y generamos ideas un poco extrañas acerca de lo que podemos hacer como profesión. Y ahí pues sería un llamado a los papás, ¿no? A que aproxime a sus hijos a talleres, a cursos, a juguetes que estén relacionados con una actividad profesional, y seguramente va a ser muy enriquecedor para un niño el estar en contacto con este tipo de actividades. La importancia, doctora, que tienen, no me dejarás mentir al respecto, pero la importancia que tienen los mensajes que otorgan los medios de comunicación, las campañas publicitarias de todos los productos que existen, y cómo estos en algunos momentos están perpetuando los estereotipos y los paradigmas en cuanto a lo que puede hacer un niño y lo que puede hacer una niña. Y creo que por allí es bien importante retomar esta situación que te comentaban Dulce y Guillermo en la entrevista. Muy seguros ellos, y esto nos da un mensaje esperanzador de las nuevas generaciones, muy seguros ellos diciendo, los niños y las niñas somos iguales, ¿que no?
O sea, eso fue súper, súper padre de que escucharlo de un niño de 12 años porque esto te llena de esperanza de que cosas distintas pueden suceder, ¿no? Así es, y ojalá esa sea el modelo, ¿no? De niños que tengamos, porque desafortunadamente creo que todavía a esa edad no llega a tu cabeza o a tus oídos muchas de estas publicidades que tú dices, ¿no? Creo que la parte que se desvirtúa un poco más es cuando entramos en esa preadolescencia, que a los 15, 16 años los estereotipos empiezan a cobrar otra idea en nuestra cabeza, que socialmente también se nos empiezan a decir cosas, ¿no? De qué sí puedes hacer y qué no. Cuando eres niño es más fácil la vida y ojalá dejemos de hacer que tanto las profesiones como algunas actividades ya no sean representativas de un género, ¿no? Sino que sean justo de personas que simplemente quieren hacer algo, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, he querido hacer cosas de mecánica automotriz. Me encanta ensuciarme las manos. Obviamente hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Por cuestiones de tamaño y de fuerza, pero es muy agradable que no te limites el hecho de, por ser mujer, no poder tener una profesión de ese tipo. Y creo que en la actualidad hay muchas mujeres, ¿no? Yo me siento muy, muy orgullosa de mis ingenieras, porque actualmente tengo ya un número bastante importante de mujeres en el programa de Ingeniería Química y no hay nada mejor que ver mujeres en un lugar donde socialmente se pensó que estudiar ingeniería era un ámbito de hombres. Entonces, la invitación aquí es a que desde niños se siga promoviendo esta cuestión de equidad y no se pierda siendo aún más, siendo adultos, ¿no? Que sigamos tratando a las mujeres de igual manera e incluso, ¿no? Con una mejor perspectiva de todo lo que tenemos a veces que lidiar las mujeres por una cuestión de género. Y otro, esto abre un poco el tema hacia si necesitamos trabajar como padres y madres de familia con nuestros hijos para quitar todos estos paradigmas y estos estereotipos e invitar a nuestros niños y niñas a que encuentren qué es lo que les apasiona y entonces ir fomentando eso. Esto lo vimos en la entrevista que realizó la licenciada María Luisa hace unos momentos con Ramiro, que le apasionaba la robótica, un niño de 13 años, y él decía, mis papás, como saben que esto me gusta, están atentos a las convocatorias que se están lanzando. Entonces, esto como que es bien importante y no podríamos dejar de invitar a papá y a mamá a que encuentren lo que les apasiona a sus niños y niñas y que lo fomenten con actividades diarias, con actividades en las que participen y concursen, con capacitaciones, con pequeños talleres. Y bueno, doctora, tú sabes, el ZigZag ofrece todo este tipo de talleres. Ahora con esta contingencia sanitaria lo hemos hecho a través de las plataformas virtuales, pero estamos listos para seguir atendiendo a nuestros niños y niñas de Zacatecas y a todos nuestros visitantes. Y en este sentido, ¿tú consideras, bueno, el lugar de procedencia, el estrato social, influye o podría ser un factor que limite a que nuestros niños y niñas se puedan dedicar a la ciencia, a la tecnología, a la investigación? Ay, Alberto, esa sí es una pregunta, aparte de muy importante, bien delicada, porque desafortunadamente la respuesta es sí. Y la razón no tiene que ver con que si eres de un estrato pobre no tengas oportunidad. La razón a veces es económica. El acercarte, por ejemplo, a un taller, el que te regalen un juguete de ese tipo, cuando tus condiciones son de vivir al día, creo que se limitan. Sin embargo, sí creo y estoy convencida, porque yo soy una persona que surgió de algo así, donde yo vivía en una población muy pequeña, muy pobre, mis papás tampoco tenían una cuestión económica importante. Sin embargo, no fue un obstáculo para que yo pudiera tener una educación en una escuela pública. Yo soy orgullosamente formada en escuelas públicas de México y lo único que necesitas es, yo creo, que tus papás se den cuenta que eres feliz haciendo algo y que eres capaz y que te regalen esa oportunidad. Creo que en ese punto el estrato social ya no importa.
Afortunadamente, como tú bien lo dices, hay programas de becas, hay lugares donde se puede uno acercar y tener esta dinámica de entrenarse o de acercarse, pero desafortunadamente la mayoría de la gente a veces se limita por eso, porque cree que no existen. Quizá lo que nos falta es un poco de más apertura, un poco de más estrategia de llegar a los lugares, porque también de eso me he convencido. Aquí en Zacatecas hay lugares muy remotos donde muchas niñas son muy capaces y no tienen la oportunidad, ¿no? E incluso socialmente, ¿no? Sus papás ni siquiera les permiten estudiar. Entonces creo que al acercarlas a algo así, convencer a los papás de que puede ser una buena oportunidad de que sus hijos tengan una mejor vida, se debería de hacer. Y ojalá en algún otro momento la condición económica no limite a que un niño pueda destacar. Y en eso, bueno, creo que habemos muchos ejemplos de ello, ¿no? De gente que no necesariamente lo tuvo muy fácil, pero que sí logra cumplir sus sueños y al menos brindarse una vida como adulto un poco mejor y ayudar a sus padres también, ¿no? A mejorar sus condiciones de vida. Así es. Muchas gracias, doctora. Pues para ir cerrando con esta excelente actividad y agradecerte infinitamente la disposición para ser entrevistada por estos niños que a veces puede ser intimidante, yo creo que un poco más que cuando te entrevistan tus pares, ¿no? Creo que es importante retomar este mensaje que comentaste hace un rato en la entrevista. 100 años para cerrar la brecha entre hombres y mujeres puede parecer desalentador, pero ¿cómo lidiar con ese desaliento para que más niñas estudien carreras que se creen exclusivas de hombres? ¿Cómo lidiar con ese desaliento? Híjole, mira, yo creo que esto, como bien lo dices, sí es todavía un número muy grande, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en el cual muchas mujeres que quizá ahorita estamos intentando abrir camino, pues no nos va a tocar ver, no nos va a tocar ni siquiera probablemente a los descendientes de esas mujeres en lucha hacer esto, pero la única manera de hacerlo es a través de la educación, desde mi punto de vista. Creo que necesitamos reforzar la educación desde abajo, ¿no? Desde preescolar, fomentar estas vocaciones científicas, de quitar quizá los mitos y los miedos que existen acerca de que estudiar alguna carrera relacionada con la ciencia, con la tecnología, con las partes de innovación son difíciles, ¿no? Porque a veces eso es algo que la gente tiene en mente, que es que si quieres estudiar química, no lo hagas, es súper complicado. No es cierto, ¿no? A mí se me hace más complicado estudiar derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que depende más de cómo nos acercamos a estas áreas. Y creo que la mayoría de los seres humanos estamos dotados de una gran capacidad para hacer prácticamente cualquier cosa. La única cuestión es fomentar también esta idea de ser capaces, que creo que a veces se nos olvida, y esa es una pregunta que Dulce y Guillermo me hicieron, ¿no? De esta naturaleza humana que tenemos de dudar a veces de nosotros mismos. Creo que a veces muchos niños dudan de la capacidad que tengan, ¿no? Porque lamentablemente a veces dentro del estrés que tenemos los adultos, descalificamos a los niños o a veces los hacemos sentir un tanto inútiles en algunas cosas, cuando el potencial que tiene un niño es enorme, ¿no? O lo intentas apaciguar porque tiene tanta energía y tanta actividad que tú no le sigues el ritmo como adulto y lo más fácil es decirle, ya estate quieto, ¿no? Ya deja de preguntar, no me vuelvas a preguntar porque no sé, ¿no? Y esos niños pues detectan que no están haciendo algo correcto cuando en realidad no estamos ayudándoles a fomentar todas sus capacidades. Entonces, creo que todo es cuestión de educación, creo que los talleres de padres también hacen falta, ¿no? De que ellos también rompan con el mito de que estudiar áreas relacionadas con las ciencias y las tecnologías son difíciles, y desde ahí creo que podremos construir un futuro mucho mejor para México y evidentemente para el mundo. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Virginia Flores Morales, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del programa de Ingeniería Química.
Te agradecemos muchísimo esta excelente entrevista que le has brindado a Dulce y a Guillermo. Invitamos a la audiencia a que esté al pendiente de las siguientes entrevistas de esta temática de curiosos y preguntones durante el jueves y viernes en el mismo horario de las 2 de la tarde. Y doctora Virginia, pues muchísimas gracias por tu participación y seguimos con los eventos de este festejo del 16º aniversario del Centro Interactivo de Ciencias ZigZag. Gracias. Gracias a ti, Alberto, gracias a todos y feliz aniversario, ZigZag. Gracias.